Soy Sandra J. Camargo y he decidido grabar nuevamente el video teniendo en cuenta los inconvenientes que tuvimos de audio de transmisión en vivo y por esta razón pues me encuentro nuevamente ante ustedes. Entonces, para quienes no me conocen, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Sandra Janet Camargo y mi marca comercial es Sandra J. Camargo. ¿Quién es Sandra J. Camargo? Una mujer de 51 años de edad, que no le teme decir cuántos años tiene, madre de 2 hijos, una esposa, tenemos un hogar muy lindo, gracias a Dios. Y en el campo profesional quiero contarles que soy abogada especializada y con estudios de maestría, además de haber realizado varios diplomados, seminarios y demás tipos de formación en esta área del conocimiento. Pero bueno, lo que me tiene frente a ustedes no es ese tipo de formación. Básicamente, quiero contarles un poco acerca de cómo fue mi forma para llegar al tema del crecimiento personal y del crecimiento financiero. Les contaba que hace unos años, más o menos 25 años, en un fin de semana de paseo con unos amigos, conocí una chica y ella compartió con nosotros ese fin de semana, nunca más la volví a ver. Básicamente ella fue mi portal de entrada al mundo del crecimiento personal y del crecimiento financiero. Y ella me dijo, Sandra, no sé por qué razón siento que quiero compartir contigo una información relacionada con un psicólogo que imparte una serie de talleres con una información que a mí me ha resultado muy valiosa y creo que para ti sería muy bueno tenerla. Entonces a mí me pareció genial poder tener la información acerca de un psicólogo que estaba ofreciendo unas charlas de crecimiento personal. Y decido asistir atendiendo a mi intuición. Y para mi sorpresa me quedé allí durante cerca de 5 años. Él dictaba una serie de talleres y entre uno y otro pues había un lapso de tiempo. Algunos de ellos los repetí. Y la verdad quiero decirles que fue un aprendizaje enorme para mi vida. Fue un mirar hacia adentro y darme cuenta que aunque yo pensaba que no tenía problemas de ninguna índole, allí descubrí que sí tenía una serie de rollos emocionales, que tenía conflictos con mi papá, que tenía conflictos con mi mamá y que tenía una serie de situaciones por resolver. En estos talleres lágrimas corrieron, pero creo que esto fue como un proceso de crecimiento muy importante en mi vida, donde pude conocerme, de un proceso de introspección muy bonito. Después de que termino este proceso, bueno, me caso, tengo mis hijos, en ese momento tuve mi hija y decido continuar con el crecimiento personal, entro en la programación neurolingüística con la Universidad del Valle, hice otra serie de seminarios y diplomados al respecto. Luego, durante 2 años, hice una especialización en terapia gestáltica con la Escuela de Transformación Humana Claudio Naranjo y continué aprendiendo acerca de temas de inteligencia emocional, del conocimiento de la mente subconsciente y el año pasado fui graduada como coach ontológica de la Escuela de Newfield Network. Todo este proceso, y bueno, sé que les he hablado de rebuilding, de terapia gestáltica y les he hablado de coaching ontológico y ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué es todo esto? Entonces quiero contarles un poco de cada cosa. El rebuilding es una técnica de respiración holotrópica que te ayuda a resolver todos los conflictos, empezando por el trauma del nacimiento. Y posteriormente hice el tema de terapia gestáltica, que básicamente es una rama de la psicología en virtud de la cual se integra el espíritu, la parte espiritual, la parte psicológica y la parte física, que normalmente son atendidas por diferentes ramos. La parte física está atendida por los médicos, la parte psicológica la psicológica está atendida por los psicólogos y los psiquiatras, y la parte espiritual, pues, por las personas que, de acuerdo a la fe o al credo, son las que se ocupan de esto, los pastores, los sacerdotes y demás. Entonces, la terapia gestáltica integra estas tres esferas y adicional a eso, la terapia Gestalt básicamente busca cerrar procesos que en algún momento de tu vida han quedado abiertos. ¿Como cuáles? Perfectamente puede suceder que una persona ha creído que ha terminado una relación afectiva con una persona, sin embargo, la sigue en redes, la sigue en Facebook, en Instagram y permanentemente quiere saber qué ha pasado con la vida de esa persona. Aquí claramente no ha habido un cierre. Y lo más posible es que no haya habido una apertura, porque se requiere cerrar este ciclo para que se abra una nueva posibilidad amorosa en la vida de esta persona.
Eso es básicamente la terapia Gestalt. Ahora, pasando un poco al tema del coaching ontológico, pues este es un coaching del ser. Es decir, que entra en la esfera del ser y que básicamente lo que busca es que nos convirtamos en un observador de segundo nivel. La piedra angular del coaching es el observador. Y aquí entonces se aborda todo el tema del pensamiento, de la palabra y de las emociones. Y digamos que si ustedes me preguntan a mí si me considero una coach pura, les tengo que decir que no. Tampoco soy una terapeuta gestáltica pura y muchísimo menos una renacedora pura. Porque además de la primera parte, de la parte del reviking, no me certifiqué finalmente de todo el proceso a pesar de la cantidad de tiempo que estuve allí. Pero quiero contarles que finalmente soy una amalgama, un producto que se ha ido construyendo con todo eso y que eso me permite estar hoy frente a ustedes con una profunda humildad. Humildad, ¿por qué? Porque no me paro frente a ustedes como un gurú, ni como un maestro, ni como alguien que quiere enseñarles algo. Pienso y creo firmemente que somos uno y que en ese ser unidad hay una gran inteligencia y una gran sabiduría y que esa sabiduría es colectiva. Solo que algunas personas han recibido la información y no han tenido un despertar, un reconocimiento de que esa información ya está dentro de ellas. Y lo que hago, lo que pretendo realmente hacer es tocarte y despertarte ese gigante financiero que hay en ti. El hecho de que toque una de las áreas o una de las esferas, que es la financiera, no significa que no esté tocando las otras. Si tú me preguntas, para mí, ¿qué es la prosperidad? Es lograr tener las tres esferas de tu vida en equilibrio, que logres tener una vida de familia y de relaciones interpersonales sólida, armoniosa y pacífica, y que logres tener una vida financiera equilibrada y de la misma manera que tu área de la salud funcione de manera armónica con las otras dos. Porque si una de estas esferas falla, aquí no podemos hablar de prosperidad. La prosperidad no está referida al dinero. La prosperidad abarca mucho más que eso. Es la abundancia en cada una de las esferas, pero dado que hoy la situación que nos aboca este tema del COVID-19 nos lleva a que pensemos un poco, bueno, ¿y qué es lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista financiero? ¿Y cómo me voy a reactivar? Y sentí que mi llamado en este momento es hablarte de este tema y afrontarlo contigo para que empieces a tener un despertar y darte cuenta que tus creencias van a influir mucho en tu vida futura y que ya están influyendo. Entonces, desde allí, quiero ya entrar en materia y decirles que vamos a hablar hoy del tema financiero abordando una de las herramientas que ofrece el coach ontológico, el coaching ontológico, y es el observador. Entonces vamos a hablar de cómo se constituye un observador de primer nivel y les hablaba de que hay un observador de segundo nivel. Mi pretensión el día de hoy con el webinar es que logremos atravesar del nivel 1 al nivel 2 y para lograrlo es necesario que nosotros estemos muy atentos a la información que se les va a recordar el día de hoy. Vuelvo y les repito, para mí ustedes están recordando. Entonces, ese observador de primer nivel se forma como consecuencia de una serie de creencias, de una serie de comportamientos que ese niño vio, especialmente de los 0 a los 7 años, que es la etapa en la que absorbemos como esponjas todo el aprendizaje y donde lo que dicen esas figuras de autoridad, que son el papá, la mamá, el abuelo, el entrenador, el profesor, cualquier persona que haya sido autoridad en tu vida durante esa etapa, seguramente te dejó marcado por los comentarios, por sus creencias, por sus opiniones sobre el manejo de los recursos económicos y adicionalmente a esto en cualquier esfera de tu vida. Lo que hayas visto, lo que hayas escuchado con relación a la salud son las creencias que albergas hoy. Entonces, ese observador de primer nivel se forma con todo esto. También les hablaba acerca de la forma en que podemos observar o cómo se construye ese observador desde el punto de vista cultural. Nosotros podemos juzgar que culturalmente los europeos ven el mundo de cierta manera. Eso no es cierto, porque el tema del observador es individual, no es colectivo. Tú no puedes juzgar un continente
por un conocimiento o por una forma de ver que tú crees que es la que ellos tienen. No es lo mismo hablar con una persona de la cultura italiana que ha tenido en su vida la impronta de lo que eran el tema de que nosotros vimos en El Padrino, de Al Pacino, donde había las mafias sicilianas y todo esto genera unas improntas culturales y las personas, los niños y los seres se van formando con una cultura, con unos miedos y también con unas formas de pensar muy particulares. Entonces el italiano no va a ver el mundo de la misma manera en que lo ve un alemán que tuvo que vivir todo el tema nazi. Ni tampoco lo va a ver de la misma manera un francés que no tuvo que ver ni la mafia, ni tampoco tuvo que sentir de manera directa, aunque sí lo sintieron indirectamente, el tema del nazismo. Entonces, si nosotros vemos estas formas, no podemos juzgar que todos los europeos van a ver la vida de una misma manera. Tampoco es justo cuando dicen que es que los latinos tenemos una forma particular de ver la vida, que somos deshonestos, que somos dados a la trampa, que somos muy folclóricos. Eso tampoco es real. Es más, si lo traes solamente al tema de tu país, en este caso Colombia, que es mi amado país, aquí vas a encontrar que culturalmente somos muy distintos entre una región y otra. Si tú vas a la región Caribe, vas a encontrar que la gente es un poco más abierta, un poco más espontánea y tiene una forma de ver la vida completamente distinta de cómo la ve alguien del interior. Porque somos un poco más reservados, porque somos más cautelosos. Esto no quiere decir que unos u otros sean mejores, no, simplemente somos distintos y en esto voy a insistir durante todo el webinar porque las cosas no son blancas ni negras, hay toda una gama de matices. Entonces, dicho esto, quiero contarles que el observador de primer nivel es una persona que, dado el conocimiento, el aprendizaje, la cultura, lo que escuchó de niño, va formándose y se va construyendo, logrando ser un ser individual y completamente distinto. Y refiero aquí el tema de las mamás que suelen decir que sus hijos son como los dedos de la mano, es decir, completamente distintos unos de otros, a pesar de que la instrucción, sus enseñanzas y todos los comentarios y las creencias pudieron haberlas recibido de un mismo padre o de una misma madre. Sin embargo, son diferentes. ¿Por qué? Porque lo que ellos aprendieron de la vida, cuando uno de ellos de pronto fue el preferido del papá, el otro el preferido de la mamá, el otro fue el protegido del hermano mayor, pero además tuvieron que verse abocados a situaciones diferentes en su colegio, en su universidad o en su vida laboral, que también los fueron construyendo y le fueron aportando elementos para ese ser que es hoy en día. Por eso todos vemos el mundo de manera diferente. Es como si tuviésemos unas gafas puestas y las dioptrías las van dando todos estos conocimientos y todos estos aprendizajes y temas culturales que se van involucrando, de forma tal que las dioptrías que tú tienes son distintas a las de tu hermano, a las de tu familiar. Hay quienes pueden ver de manera distorsionada, como si tuviesen astigmatismo, dado todo ese aprendizaje. Hay otros que, por el contrario, es como si pudieran ver bien, pero insisten en empañar sus lentes. Y otros que tienen los lentes Vision, que son los que van por la vida viéndola a full color y con total tranquilidad. Entonces, eso es lo que resultamos siendo como consecuencia de todo lo que vamos almacenando y recogiendo por el camino de la vida. Ser un observador de primer nivel, que significa que con ese conocimiento, y por eso es tan importante la clase de observador que tú eres, porque de acuerdo a toda esa información que tienes, actúas en el mundo. Es así como ves el mundo. Y de acuerdo a cómo ves el mundo, tú entras a intervenir en él, en el mundo de la acción. Y aquí les voy a traer un ejemplo que viene también del coaching, que tiene que ver con un ejemplo acerca de la medicina. Pensaríamos que los médicos todos tienden a ver lo mismo en el cuerpo de un paciente. Resulta que no es así. Que un médico occidental lo que ve es un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema muscular, óseo, circulatorio, nervioso y demás. Si tú vas con una dolencia porque tienes un dolor de estómago, resulta que vas donde un médico oriental y él no va a ver nada de lo que vio el occidental. Él va a ver energía, va a ver los chakras y va a ver el yin y el yang. Como cada uno tiene información y ve la vida de una manera distinta, interviene en ella de manera diferente. El médico occidental te dará pastillas, te dará jarabes, seguramente te podrá dar una inyección, mientras que el médico oriental va a intervenir con una serie de agujitas
en los puntos que él considera claves para nivelar tu energía. Mal o bien, mejor o peor, no podemos decirlo en esos términos, simplemente es diferente. Y resulta que de la misma manera, el observador primario o el observador de primer nivel va a intervenir en la vida de acuerdo con la información que tiene. Pero ¿qué sucede? Que este observador de primer nivel interviene directamente no en la esfera del ser, sino en la esfera del hacer. Y esa es la gran diferencia que tiene con el observador de segundo nivel. Mientras el primero se mueve con las acciones en el hacer, el segundo se mueve en la esfera del ser. Y como quiero que esto quede absolutamente gráfico, que quede muy claro en sus mentes la diferencia entre la forma que actúa una persona que es observador de primer nivel con una que es de segundo nivel, voy a poner un ejemplo que puede rayar en el absurdo, pero que me permite transmitir de una manera muy nítida y muy clara esta diferencia tan grande y tan contundente. Resulta que la traigo de un libro de T. Harv Eker. Él decía, o dice en este libro, que es como si nosotros hiciésemos una carta en un computador o en un ordenador y tuviese un error de digitación. Que una vez que imprimes la hoja, esa hoja sale con un error de ortografía. Entonces tú procedes, el observador de primer nivel procedería, sé que ninguno de ustedes lo va a hacer claramente, procedería a borrar ese error y a escribir con un esfero del mismo tono de la letra que está impresa en la hoja, a escribir y a corregir ese error. Y al hacerlo aquí afuera, pretendiera que al volver a imprimir, esa información ha sido corregida. Resulta que claramente no va a ser así. Pero este observador de primer nivel va a insistir en el mundo de la acción, borra, corrige y luego nuevamente imprime. Por tercera vez sale el error. Él se pregunta, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Si hago una cosa, si hago otra cosa y nada logro modificar. En el campo financiero sucede lo mismo. Cuando no le va bien a un observador de primer nivel con los resultados que tiene en su vida, va a encontrarse con que va a entrar en el mundo a actuar. ¿Cómo va a actuar? Buscando horas extras, buscando un nuevo trabajo para lograr subir su nivel de ingresos, o seguramente si es una persona que es independiente, va a tratar de remodelar su vitrina si tiene un negocio, o va a empezar a incursionar en un tema publicitario grande, haciendo unas inversiones importantes para obtener resultados similares. ¿Por qué? Porque sencillamente está yendo a la hoja a borrar con la goma y a corregir. Se movió en el mundo exterior, se movió en el mundo del hacer. ¿Qué haría un observador de segundo nivel? El observador de segundo nivel se detiene y revisa sus creencias. Para el ejemplo que estábamos acotando, entonces, ¿qué haría esta persona frente a una hoja que le sale impresa con un error? No va a corregirlo en la hoja, no se va a la acción. Él se va al computador, hace el ajuste allí para que lo que se imprima sea diferente. De modo tal que lo que nosotros tenemos que hacer como observador de segundo nivel es ir a nuestra mente, revisar cuáles son las creencias que tenemos allí, cambiarlas o reemplazarlas para poder imprimir en el mundo real eso que queremos obtener. Eso es lo que hace un observador de segundo nivel. Revisa sus creencias. Amigos, los invito a que revisen sus creencias. ¿Qué es lo que estás creyendo en tu vida que no te permite tener los resultados que quieres hoy? ¿Quieres saber cuáles son las creencias que tú tienes o cuál es el nivel de esas creencias? Si realmente las creencias que tienen te están empoderando, te están abriendo posibilidades o te las están cerrando. Respóndeme esta pregunta. ¿Cómo está tu cuenta bancaria hoy? Y hoy estamos a 8, o sea que si te pagaron a fin de mes si eres empleado. Y si además eres independiente, no importa. Cuéntame cómo está esa cuenta bancaria hoy. ¿Te da la sensación de holgura y de tranquilidad? Si esto es así, es porque estás teniendo las creencias adecuadas. Pero si no es así, es hora de que te detengas y revises esas creencias que hay en tu interior. Y esa es la tarea que vamos a hacer hoy tú y yo, donde te voy a proponer un ejercicio y tú lo vas a realizar. Te vas a tomar 2 o 3 minutos para hacerlo
y allí vas a descubrir cuáles son esas creencias que te acompañan. En este momento empezamos a contabilizar esos 3 minutos y yo te voy a acompañar con algunas creencias que te pueden servir como referente para que de pronto mires si tienen que ver contigo y si no resuenan, pues básicamente construyes las tuyas. Recuerda que ya empezaron a correr los 2 minutos y estas creencias normalmente se forman de los 0 a los 7 años. Yo, por lo menos en las sesiones de coaching en las que acompaño a mis clientes, me he encontrado con creencias muy, muy importantes. Hay una que realmente considero que es bien importante y es que si tienes un poco más de lo necesario, es un pecado. Y hay creencias religiosas que se oponen a esto. Yo quiero decirte que Dios es un Dios de amor y es un Dios de abundancia. Y hay más de 60 referencias en la Biblia, de versículos, que nos hablan de la prosperidad y que nos hablan de la abundancia. Soy una convencida de que la abundancia es un derecho divino. Entonces revisa cuáles son esas creencias que has tenido durante todos estos años de tu vida. Piensa un poco acerca de qué es lo que escuchaste cuando niño con relación al dinero, qué es lo que has escuchado, qué es lo que has visto, tal vez que el dinero no cae del cielo, que hay que ahorrar para momentos de crisis, que prefieres dormir tranquilo antes que ser rico y no poder dormir, cuidando el dinero. Y hay una que acabo de acordarme que me llamó mucho la atención y que realmente es recurrente y es, no, es que si tengo más dinero y tengo más bienes, voy a tener que pagarle más impuestos al gobierno. Esa es tremenda creencia. Continúen tomándose su tiempo. Este es un tiempo maravilloso. Que revisen sus creencias. Me encanta que se estén tomando estos minutos para pensar en ustedes y, y en estas creencias que a veces nos bloquean tanto. A veces vamos por la vida y no tenemos tiempo para detenernos a pensar en esto. Bueno, me dicen que ya el tiempo termina, entonces en el webinar en directo me compartieron algunas de estas creencias y de las que recuerdo. Había una que decía que se nace pobre y que es para el que nace pobre, no tiene derecho en la vida sino a ser pobre, algo así. Y pues claramente esto no es así. Surgieron creencias también como que el dinero no se lo han regalado a la gente, hubo otras de que ser empleado era la única forma de hacer dinero. Y bueno, como estas hay de verdad muchísimas creencias, que el dinero no crece en los árboles, que el dinero se va como agua entre los dedos. Hay muchas creencias limitantes desde el punto de vista financiero. Entonces la idea es que una vez que finalice el webinar, ustedes revisen esas creencias porque estoy segura que en estos 3 minuticos escasamente pudieron alcanzar a concretar 1 o 2 ideas. Cerca de 10 ideas es importante que las saques porque ellas están acá en esta parte del subconsciente o del inconsciente y se albergan en esa parte oscura. Lo que tú haces es sacarlas y ponerlas de frente para ponerles luz. Es como un foco que se pone sobre ellas y la invitación es a que las miremos de frente, a que conozcamos qué es lo que nos está bloqueando, cuál es esa forma de pensar que yo no sabía que estaba allí, pero que cada vez que pienso en el dinero a fin de mes cuando me pagan, siempre lo digo y no me doy cuenta. No, pues es que el dinero no alcanza para nada, es que el dinero se me da como agua entre los dedos. Todas esas cosas que decimos tienen una tremenda influencia en nuestra vida y no somos conscientes.
Entonces hay que conocerlas, hay que revisarlas y hay que ponerles foco. Hay que saber que están allí. Y no basta con saber que están allí. Es importante que al lado de estas creencias nos demos el permiso, nos demos el tiempo para escribir una creencia que deseemos ahora implantar o imprimir en nuestro cerebro. Es esa creencia que queremos que ahora nos empodere. Y es cuando yo les decía, por ejemplo, si ustedes decidieron pensar que el dinero no crece en los árboles, la pueden reemplazar por el dinero llega a mí de manera fácil. Esa es una creencia que te daría mucho poder y que te permitiría actuar muy fácilmente en la vida. Esa creencia de que el dinero se te va como agua entre los dedos, puedes reemplazarla por el dinero llega a mí y se queda conmigo, se multiplica. Es muy fácil crear nuevas creencias en tu vida, pero necesitas detenerte, sentarte y construirlas. Esa es la invitación que te hago. Hazlo, tómate tu tiempo, porque de esa manera vas a lograr empezar a empoderarte. ¿Cuál es la idea? Que ustedes detecten estas creencias que están allí y que en este momento en una escala de 1 a 10 ocupan el número 10 y estas que estamos creando, que van a crear hoy, van a empezar de cero. Y en la medida en que vayamos avanzando en los webinars, estas ideas van a ir creciendo y creciendo y estas otras se van a ir debilitando. Por eso tan importante que al finalizar este webinar, ustedes se tomen un tiempo para revisar y para construir unas nuevas creencias que los empoderen. Hoy considero que con esta información ha sido suficiente y que es importante para mí que ustedes logren ver que cuando estamos, ahí me llega una imagen, que cuando ustedes están siendo observadores de primer nivel es como si estuvieran acá viendo desde abajo, pero cuando logran subir y ascender a un segundo nivel, tienen la posibilidad de ver el mundo por encima, tienen la capacidad de ver la panorámica, de verlo todo. Y de esta manera, al poder tener una visión más amplia, su mundo de acción también va a ser más amplio. Entonces, queridos amigos míos, lo que quiero decirles con el corazón es que deseo que hoy hayan empezado ese camino a recorrer ese puente que va a convertir el observador de primer nivel en un observador de segundo nivel que se detiene, que mira sus creencias, que las cambia y se empodera. Pero ustedes me van a decir, ok, y con solo escribir las nuevas creencias que deseo en mi vida, ¿es suficiente? Claro que no. En el video o en el próximo webinar que vamos a hacer el viernes próximo a las 7 de la noche, vamos a empezar a crear juntos la forma de generar surcos neuronales nuevos en el cerebro para que esas creencias que estamos haciendo, que estamos construyendo, queden implantadas allí y permitan que obtengamos resultados diferentes en la vida. Hoy solamente estamos sembrando la semillita, pero sabemos que va a dar unos frutos maravillosos, porque si empiezas a crear, a creer en grande vas a crear, pero se requiere un tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Depende de tu disciplina, depende de tu compromiso, depende de qué tan conectado estés con ese deseo real de riqueza. Y pareciera loco que yo te diga que muchas personas dicen que sí quieren conectar con la parte financiera, que quieren mejorar ese aspecto de su vida. Y resulta que cuando uno va a ver, no es así. Amigos, considero que el material que les he dado hasta el día de hoy, por hoy, ha sido suficiente. Si esta información les pareció valiosa, seré feliz de que la compartan con otras personas para que también tengan derecho a esta información y de esta manera generemos un efecto de bola de nieve para que muchas más personas en este país y en Latinoamérica y en Europa, si es posible que lleguemos porque tenemos seguidores en España, podamos construir y tener la seguridad y la tranquilidad de que vienen momentos mejores, porque vienen momentos mejores y eso depende de ti. Entonces, si ustedes comparten esta información, este video lo comparten en sus redes sociales, si además cuando les llegue la invitación para el próximo webinar la replican con sus amigos, vamos a tener cada vez más y más personas vibrando en esta misma energía del crecimiento y de la abundancia financiera.
Para que esas personas que se van a inscribir al webinar próximo no se pierdan esta información, vamos a dejar este video disponible en mi página www.sandrajcamargo.com y también lo podemos poner a circular en redes. Juan Camilo, mi webmaster, escucha bien lo que estoy diciendo, pongámoslo a circular en redes. Entonces, mis queridos amigos, un placer haber estado con ustedes. Los dejo con mi frase favorita. Si lo puedes creer, lo puedes crear. Que tengan una feliz noche y gracias por escucharme. Hasta luego.